Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 6. ¿Sabía usted que Jesús no funciona? ¿Sabía usted que para muchos, fuera y dentro del movimiento mesiánico, el nombre Jesús es un nombre pagano y que podríamos no tener la bendición total de Dios en nuestras vidas si lo usamos? Otros dicen que evitan usar el nombre Jesús porque tradicionalmente los judíos han sido perseguidos en este nombre. Una de las enseñanzas más ampliamente difundidas en este movimiento es que tanto los judíos como los gentiles que creen en el Mesías deben aprender a usar su nombre verdadero. Ellos enseñan que su verdadero nombre es un nombre hebreo, que es Yeshua, en lugar de Jesús. Esta enseñanza va más allá al decir que, en lugar de llamarlo Cristo o Mesías, debemos llamarlo Ha-Mashiach, el Mesías o el ungido en hebreo. Si la plenitud de las bendiciones de Dios en nuestras vidas depende de la pronunciación correcta de su nombre hebreo, entonces millones de personas en la tierra están excluidas de esta bendición. ¿Por qué? Porque serían incapaces de pronunciarlo, aunque su vida dependiera de ello. El Señor debe tener un buen sentido del humor. Hace más de 3000 años, seguramente sabiendo que iba a surgir esta enseñanza, Él incluyó en la Biblia una historia que nos muestra que o bien esta enseñanza está equivocada, o que algunas personas verdaderamente no pueden tener la plenitud de la bendición de Dios. En Jueces 12, del 5 al 6, la tribu de Efraín salió a la guerra contra los de Galaad. Los de Efraín perdieron e intentaron cruzar de regreso el Jordán. Los galaaditas no tenían claro quiénes eran de Efraín y quiénes eran sus compañeros galaaditas. Por supuesto, los de Efraín seguramente iban a decirles que eran compañeros soldados pertenecientes a los ejércitos de Galaad. Pero los galaaditas encontraron una manera de establecer quiénes eran de Efraín para matarlos. Les pedían que dijeran Shibolet, sabiendo perfectamente que eran incapaces de pronunciar el sonido SH o Sh en hebreo. Aunque los soldados de Efraín sabían que sus vidas dependía de que pronunciaran apropiadamente esa palabra, ellos solo podían decir Sibolet, sin el sonido sh. Entonces los mataban. Si tener las bendiciones más abundantes de Dios en nuestras vidas dependiera de usar su nombre hebreo, entonces cualquiera que no pueda pronunciar el sonido SH o sh simplemente estará excluido de que por lo menos algunas de las bendiciones de Dios surjan. En vez de decir Yeshua, ellos dirán Jesúa. Actualmente existen millones de personas en muchos grupos lingüísticos que son como los de Efraín. Ellos sinceramente no pueden pronunciar su nombre en hebreo. ¿No entiende esto el Dios que inventó los idiomas? ¿O debemos asumir que Él muestra favoritismo? ¿O es el Evangelio principalmente para personas de habla inglesa o hispana que son capaces de pronunciar su nombre correctamente? En la Biblia, el Señor tiene más de 700 nombres. Algunos de sus nombres son Salvador, Redentor, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, el Pan de Vida, la Luz del Mundo, Emmanuel, Aurora, el Alfa y Omega,
La principal piedra del ángulo, el gran yo soy, el Shaddai, admirable, consejero, Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, etc. Si el Dios que creó los idiomas no quiere que su nombre sea traducido a los idiomas que Él ha creado, ¿significa esto entonces que necesitamos aprender las palabras hebreas para todos sus nombres o solo para algunos? Apocalipsis 9:11 nos muestra que el Dios del hebreo, griego y de todas las otras lenguas ha establecido que los nombres propios sean traducidos a otros idiomas. Allí encontramos este verso. Y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. No solamente sería una tarea enorme aprender todos los nombres del Señor en hebreo, sino eliminaría también a millones de seres humanos de la bendición de poder usar su nombre correcto. ¿Por qué serían eliminados? Lo serían no solamente por no poder pronunciar el sonido sh, sino también por la siguiente razón. Episodio 1. ¿Debo aprender hebreo para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios? ¿Quién va a enseñarles hebreo a los millones de personas en las Filipinas, donde existen alrededor de 80 dialectos en más de 1,700 islas habitadas? En la mayoría de casos no vive ni un solo intelectual judío o hebreo en medio de ellos. Así que, ¿cómo van a aprender siquiera una palabra de hebreo? Mi esposa y yo vivimos en las Filipinas durante 3 años y tuvimos el privilegio de conocer a muchas personas cuyos corazones tenían hambre de Dios. ¿No hay esperanza para ellos de recibir la plenitud de las bendiciones de Dios porque no hay allí alguien que pueda enseñarles a hablar hebreo? A quienes afirman que debemos aprender por lo menos un poco de hebreo, si queremos todo lo que Dios tiene para nosotros, yo puedo asegurarles 2 cosas. Primero, existen multitudes de personas tan humildes y sin educación que literalmente serían incapaces de aprender una palabra de hebreo. Y 2, el Señor ama a los pobres e incluso una persona torpe puede caminar con Él sin extraviarse del camino. Isaías 35:8 les asegura a tales almas que ellas están seguras en los brazos del Señor. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, es necesario que nos hagamos algunas preguntas. Primero, si el Señor no quiere que su nombre sea traducido a otros idiomas, entonces, ¿quiere Él que aprendamos todos sus 700 nombres en hebreo? Si Él no nos está pidiendo que emprendamos esta monumental tarea, entonces, ¿cuáles de esos nombres debemos aprender en hebreo? ¿A quién le ha dado Él la autoridad de tomar esta decisión por nosotros? Si el Señor no quiere que su nombre sea traducido, entonces, ¿qué acerca de los nombres de sus apóstoles y profetas? ¿Pide el Señor que solo su nombre no sea traducido a otros idiomas, pero permite que los otros nombres bíblicos se traduzcan? Episodio 2. La traducción de nombres es bíblica. El Espíritu Santo nos muestra en Hechos 9:36 que es apropiado traducir los nombres de las personas de una lengua a otra. Allí se nos dice que Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, era discípula del Señor. Una pregunta válida es, ¿no habría provisto el Creador de todos los idiomas una traducción para su propio nombre en cada idioma que creó?
Es razonable creer que Él dio un vocabulario específico a cada lengua, para cada palabra, concepto y nombre, excepto para sus propios nombres. En Juan 1:42, el nombre de Pedro también es traducido para nosotros. Algunos lectores ya podrán ver la falacia de enseñar que su nombre no debe ser traducido a otras lenguas. Pero la falacia llegará a ser mucho más evidente cuando consideremos otros factores. Como idioma hablado, el hebreo se perdió alrededor del año 300 después de Cristo. Vea la nota que se pondrá en el video de este audiolibro. En 1897, Eliezer ben Yehuda, un hombre judío que había nacido y crecido en Rusia, tomó la decisión de inventar una forma hablada de hebreo y empezó por hablarlo en su casa. Vea la nota en este momento, en esta parte en el audiolibro. Su deseo de hablar hebreo animó a otros a hacer lo mismo, y muchos empezaron a hablar lo que se conoce como hebreo moderno. Para quienes pronto argumentarían en contra de mi afirmación de que el invento, el hebreo moderno, por favor siga leyendo y considere los hechos. Actualmente en Israel, quienes nunca han investigado este tema afirman que la pronunciación apropiada del hebreo fue preservada por los últimos 2000 años. Supuestamente esto se logró porque los judíos ortodoxos alrededor del mundo leían hebreo cada semana en sus servicios religiosos, de modo que la pronunciación nunca se perdió. Pero examinemos esto por un momento. Yo creo que esta aseveración es aún más falaz que la idea de que debemos conocer el nombre hebreo del Señor para recibir su bendición completa. Es un hecho real que todas las lenguas del mundo cambian con el paso del tiempo. Por ejemplo, el idioma inglés ha cambiado tanto en los últimos 500 años que una persona moderna de habla inglesa entendería poco o nada si escuchara a alguien hablar el inglés antiguo. Este fenómeno ocurrió a pesar del hecho de que el inglés ha sido la lengua maternal de la mayoría de los que lo han hablado durante los últimos 500 años y a pesar de lo que ha hablado y oído todos los días. Un ejemplo impresionante de la forma en que cambian un idioma en corto tiempo lo encontramos en el inglés que hablan los habitantes de Roatán en Honduras. El inglés es la lengua principal de esa isla. Un inglés que originalmente llegó allí con los colonizadores ingleses. Hace algunos años, un grupo de jóvenes de esa isla asistió a nuestro instituto bíblico en Guatemala. Cuando ellos hablaban entre sí, yo nunca pude entender una sola palabra de lo que decían. En varias ocasiones les pregunté qué idioma estaban hablando. Su respuesta era inglés, por supuesto. Inicialmente pensé que estaban bromeando conmigo, pero pronto descubrí que ellos hablaban totalmente en serio cuando decían que estaban hablando inglés. Para ellos era definitivamente inglés, pero para mí era una lengua extranjera. Episodio 3. El aislamiento lingüístico produce rápidas variaciones. Cuando la gente está aislada de otros que hablan el mismo idioma, su propia pronunciación e incluso su gramática cambian dramáticamente en corto tiempo. ¿Vamos a asumir que esto no ocurrió con la lengua hebrea? Hemos de asumir también de que de alguna manera los sonidos de las vocales que usaba la gente de habla hebrea de la época de Cristo son los mismos sonidos de las vocales que se usa en el hebreo moderno, los cuales justamente son las vocales del español moderno. Consideremos lo que ha sucedido en el caso del hebreo, no durante un periodo de 500 años, sino durante los últimos 2000 años. Durante la mayor parte de 2 milenios, el hebreo no fue la lengua maternal de persona alguna. En cada nación donde habían judíos practicantes, ellos simplemente lo leían una vez a la semana
para las prácticas de su Shabbat y en otros días especiales. La lengua materna de toda persona judía era definida por el país donde nacía y crecía. No es difícil visualizar los resultados. Por ejemplo, ¿cuán correctamente pronunciaría el hebreo una persona de habla alemana durante su lectura religiosa el mismo cada semana? ¿O una persona de habla hispana? En el caso de una persona de habla inglesa, ¿cuán correcta podría ser la pronunciación incluso si alguien le enseñara a leerlo? ¿Ha oído usted alguna vez a un extranjero adulto aprender su idioma y luego hablarlo sin acento? Eso es casi imposible. Obviamente, muchos acentos y pronunciaciones diferentes fueron insertados poco a poco en el hebreo que leían los judíos de diferentes naciones. A través de los siglos surgieron muchos dialectos derivados del hebreo, entre ellos el hebreo medieval, el hebreo sefardí, el hebreo ashkenazi, el hebreo oriental, el hebreo yemenita, el hebreo arabizado, el hebreo tiberiano y el hebreo moderno, la cual es la lengua oficial de Israel. El hebreo moderno también se le llama Nuevo Hebreo y Hebreo Israelí. Eliezer ben Yehuda usó el hebreo sefardí como base del hebreo moderno. El hebreo sefardí también se le llama judeo español. Usa precisamente los sonidos de las 5 vocales que se encuentran en el español moderno. Esto se debe al hecho de que los judíos sefarditas nacieron y crecieron en España y hablaban español como su lengua materna. Como resultado, una persona de habla hispana que aprende hoy el hebreo moderno normalmente tiene muy poco acento de su pronunciación de esa lengua, con excepción de algunas consonantes. La pronunciación de las consonantes que se usan en el hebreo moderno son el resultado de una amalgamación de por lo menos 3 o 4 idiomas, y las personas que hablan español tienen dificultad para pronunciar algunas de esas consonantes. Olvídese de la idea de que pronunciación bíblica del hebreo fue preservada por 2000 años porque se leía cada semana en las sinagogas del mundo. Verdaderamente, Eliezer ben Yehuda emprendió una tarea monumental cuando se dedicó a desarrollar en forma moderna de hablar y pronunciar el hebreo. Sus esfuerzos y el éxito que obtuvo son impresionantes, pero ¿reconocería el hebreo de ben Yehuda una persona que hablaba el hebreo bíblico? Esto nos lleva al meollo del asunto. ¿Cuál es la probabilidad de que Jesús y los judíos de su época hablaran un dialecto del hebreo que se basara en el español? ¿O que en el hebreo bíblico se usaran las vocales españolas? Los sonidos principales en cada idioma son los de las vocales y el hebreo moderno usa las vocales españolas. Por numerosas razones, podemos estar seguros de que la probabilidad de que Jesús hablara como una persona de habla hispana es nula. Estos hechos irrefutables debieran ser desconcertantes para cualquiera que declarare que debemos llamar a Jesús por su nombre hebreo. Actualmente no existe una sola persona viva que sepa pronunciar apropiadamente su nombre en hebreo. Episodio 4. ¿Es Dios legalista en relación con su nombre? Si el Mesías fuere a respondernos solamente cuando lo llamamos por su nombre hebreo, que él conocía y usaba, que ni siquiera sabría lo que le estamos tratando de decir, si le llamáramos Yeshua Mahashiach, este nombre en hebreo moderno tiene 7 vocales españolas y 4 consonantes hebreas, que se pronuncia de acuerdo a otros idiomas diferentes del hebreo bíblico. Nota, SH o CH en hebreo son una sola consonante. Otro enorme problema de todo esto es que el texto original de la Biblia hebrea ni siquiera indica las marcas de las vocales o sonidos que eran asociadas con cada palabra. En algún punto del tiempo,
Mucho después de que el texto fuera escrito, se agregaron las marcas de las vocales al texto hebreo. Es muy dudoso que las personas que estuvieran involucradas en la colocación de los sonidos de las vocales a cada palabra hebrea siempre las escogieran correctamente. Seguramente hubo algunas elecciones equivocadas. De hecho, incluso podría ser más adecuado decir que quizás hubo alguna elección correcta en medio de muchos errores. Esto significa que hoy estamos todavía más alejados de la pronunciación que usaban los escritores del texto bíblico hebreo y por supuesto Dios. Por lo tanto, no solo definitivamente los sonidos de las 5 vocales españolas no eran los sonidos originales de las vocales hebreas, sino que algunas de ellas podrían muy bien ser completamente otras vocales. Pero algunas personas ignoran todo esto y dogmáticamente afirman que su nombre verdadero es Yeshua, pronunciando como la pronunciarían las personas que hablan español. Si saber y pronunciar su nombre original hebreo hubiera sido un asunto importante para Dios, seguramente Él habría mantenido a la lengua hebrea como idioma hablado desde que la Biblia empezó a escribirse hace 4000 años. Él también pudo haber hecho otro milagro incluso más grande, y ese hubiese sido mantener intacta y sin cambios la pronunciación del hebreo bíblico durante esos 4 milenios, algo que nunca ha sucedido con lengua alguna en la historia. ¿El fondo de todo esto? El nombre que debemos usar para el Señor es una área en la que muchos cristianos sinceros han sido trágicamente mal guiados. Enfocar la atención de los cristianos recién nacidos o incluso de los cristianos maduros en tecnicismos, en lugar de enfocar en el Señor mismo, llega a ser una enorme distracción y una falla terrible del cuerpo de Cristo. ¡Qué tragedia! Es enfocar la mente de la gente en el aprendizaje de una lengua extranjera cuando debiéramos enfocarla en la belleza del Señor. Nosotros no estamos adorando un nombre, estamos adorando a una persona y sabemos quién es Él, y Él sabe que nosotros sabemos esto. Episodio 5. 700 opciones de nombres. Si usted no quiere llamarlo Jesús, entonces llámelo por cualquiera de sus otros 700 nombres. Todo verdadero creyente conoce quién es Él. Nosotros no nos hemos enamorado de un Dios falso, simplemente porque lo llamamos Jesús. Nosotros sabemos que Él es el Dios de Abraham, el hijo de David, aquel que nació de una virgen, murió en la cruz, resucitó de los muertos y que Él es el Salvador del mundo. Ni el Señor ni los ángeles van a pensar que estamos confundidos y sirviendo a un Dios falso, si conocemos a esta persona como nuestro Salvador. Lo llamemos o no Jesús. De hecho, si de verdad lo conocemos, Él probablemente nos responderá, aunque lo llamemos usando un invento moderno tal como Yeshua, Mahanashiach, o a menos que nuestro motivo para hacerlo brote de un corazón lleno de orgullo religioso e intelectual. Algunos podrían preguntar, ¿pero no es Jesús un nombre pagano? Antes de que Eliezer ben Yehuda empezara a inventar el hebreo moderno en 1897, pocos, si es que alguno, había siquiera oído el nombre de Yeshua. Pero desde mucho tiempo antes el nombre Jesús siempre funcionó bien, en un avivamiento tras otro, en que ese nombre ha hecho volver a Dios a millones de personas en diferentes partes del mundo. Esas personas no solamente se volvieron a Dios, sino que sus vidas fueron transformadas por el Espíritu de Dios. El nombre Jesús funcionó muy bien para los hermanos Wesley cuando sacudieron al mundo predicando en ese nombre. Ese nombre también funcionó bien para Joro Whitfield, Dwight L. Moody, Charles Spurgeon, Charles Finney, Billy Graham y muchos otros. El nombre Jesús funcionó muy bien en 1904 durante el avivamiento de Gales, cuando una nación de mineros, endurecidos y pecadores, fueron transformados por el poder de Jesús. Pocos meses después del inicio de ese avivamiento, las tabernas fueron cerradas en todo el país. En lugar de dirigirse a las minas contando chistes sucios y maldiciendo, los mineros iban cantando
himnos mientras caminaban juntos hacia su trabajo. La gente estaba buscando la salvación y el perdón de aquel a quien llamaban Jesús. ¿Debemos creer que todos estos avivamientos se basaron en un nombre pagano? ¿O será que el Dios que inventó los idiomas también dio traducciones para todos los hombres propios que usamos, incluyendo el suyo propio? Si Jesús no es una traducción que su Espíritu ha dado al mundo de habla hispana y que Él acepta, entonces, ¿por qué ha honrado ese nombre al enviar avivamientos a través de los siglos cuando la gente lo ha invocado? Además, ¿por qué Satanás inspira a la gente de habla inglesa a tomar en vano el nombre de Jesucristo cuando usan su nombre como una palabra para maldecir? ¿Será posible que Satanás prefiera que ese nombre sea tomado en vano en lugar de que sea invocado? A la luz de cuán lejos está el hebreo moderno del hebreo bíblico, sería inconcebible que el Señor quisiera que todos los creyentes aprendieran a usar esa lengua para pronunciar su nombre de una manera que nunca fue pronunciado antes. Yeshua, como se pronuncia hoy, definitivamente no es un nombre original. Por otro lado, si el Señor honra el nombre Jesús como una traducción aceptable, entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es una traducción aceptable para su nombre en español? Yo nunca he oído nada mejor que haya traído mayor bendición que ese nombre. Durante los últimos 600 años, un buen número de grandes hombres de Dios han sido perseguidos y aún quemados por la hoguera por creer en la palabra de Dios debía traducirse a la lengua de la gente común. Wycliffe y Tyndale forman parte de ellos. Repetimos. Wycliffe y Tyndale forman parte de ellos. A pesar de la oposición de los hombres, Dios los honró, permitiéndoles darles a mucha gente su palabra en su propia lengua. Sería lógico asumir que Él desea que su palabra sea traducida, pero su nombre no. Por favor, no permita que nadie le haga apartar sus ojos, corazón y mente de Jesús, y le haga enfocarse en el aprendizaje de una lengua extranjera que solo hasta recientemente fue inventada en su forma presente. Dicho sea de paso, yo estoy seguro de que para el Señor, Yeshua es una traducción aceptable del hebreo bíblico al hebreo moderno, y de que Él bendecirá y se encontrará con quienes le llamen usando ese nombre, si sus corazones son rectos. Después de todo, el Señor sabe lo que usted está tratando de decir, aunque usted mismo no sepa cómo decirlo. Yo no estoy diciendo que nadie debe aprender a leer el hebreo bíblico, aunque no sepamos cómo se pronunciaba originalmente. Cada creyente debe ser guiado por el Espíritu de Dios y asegurarse de que está usando su tiempo y esfuerzo de una manera que cumpla con los propósitos eternos de Dios para su vida. Después de todo, la vida es demasiado corta y la eternidad demasiado larga para que algunos de nosotros pase su tiempo especializándose en asuntos menores. Lo que sí estoy diciendo es que de ninguna manera es necesario aprender ni una palabra de hebreo para experimentar las bendiciones del cielo en nuestras vidas espirituales.